Hola amigas y amigos psicocracks. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es la eliminación o expulsión de sentimientos, pensamientos y emociones tóxicas que se encuentran dentro de la persona y puede realizarlo consciente o inconscientemente mediante rituales, acciones, palabras o reflejos automáticos, lo cual resulta una suerte de depuración mental, almática y hasta física. De acuerdo a la tragedia, forma de teatro dramático antigua, está relacionada a la redención de los hábitos pecaminosos de la persona que observa la obra, viendo cómo los personajes de la misma sufren las merecidas consecuencias de dichos actos, sin tener que sufrirlas en carne propia. Para todo contexto, está relacionado con el concepto de liberación, el cual significa encontrarse exento de algún compromiso, responsabilidad o carga. La etimología de la palabra catarsis proviene del griego catarsis, que significa purificación, y fue mencionada en la tragedia del filósofo Aristóteles, llamada Poética de Aristóteles. Según la psicología, se refiere a un proceso de liberación de emociones negativas que se encuentran reprimidas en un individuo. Esto puede ser realizado a través de lo que se conoce como método de asociación libre, que es una purga de conflictos sin resolver que se encuentran en el subconsciente. Este proceso de liberación emocional surge cuando el individuo, saturado de tanta carga emotiva, pierde su autocontrol y termina por desbordar todo lo reprimido. Dicho procedimiento también es conocido como catártico y fue creado por el psicólogo austriaco Joseph Breuer. En principio, este método formaba parte de la terapia de hipnosis, de la cual fue desvinculado más tarde a medida que fue evolucionando el psicoanálisis. Los psicólogos aseguran que no es saludable que el ser humano reprima sus emociones, su rabia, dolor, angustia, ya que esto termina por perjudicar su estado mental, generando nerviosismo, que en algunos casos son complicados de controlar. Por ello, estos profesionales recomiendan a sus pacientes tomar un espacio de su tiempo para realizar catarsis y así poder deshacerse de todo lo que lo angustia. Por ejemplo, de todos aquellos pensamientos que pudieran alterar su equilibrio emocional. 5 ejercicios de catarsis emocional. Existen muchas maneras de liberar todas las sensaciones negativas y entre ellas tenemos los siguientes métodos de catarsis emocional. La conversación. No hay nada más gratificante que poder hablar de los problemas con alguien de confianza, bien sea un amigo, hermano, los padres, un profesional de psicología, un mentor. Además de ser una de las maneras más fáciles de descargar las preocupaciones, la carga se libera al hablar de los problemas es tal que se evitan padecimientos físicos tales como dolores de cabeza, cambios de humor, insomnio, cáncer, úlceras, entre otros. Con la práctica de algún deporte, donde la persona a través del ejercicio físico pueda liberar emociones a través del esfuerzo que este método de catarsis en el deporte requiere, ya que se activa la epinefrina, también conocida como adrenalina, y ayuda a mantener al cuerpo en estado de alerta. El humor es una de las técnicas de catarsis más importantes para liberar tensiones. No por nada se dice que la risa es la mejor medicina, así como lo es también el entretenimiento, por lo sencillo que resulta distraerse y liberarse de frustraciones que aquejan a un individuo. La escritura puede utilizarse como medio para drenar todo lo que aqueja o preocupa a una persona, plasmándolo en papel y desahogando todos los problemas allí. Ello será como una guía personalizada para la catarsis emocional. Las expresiones de arte funcionan como técnicas de catarsis tanto para expresar parte de las frustraciones como para distraerse de las mismas, y puede ser realizado a través del baile, actuación o el canto y ejercicios de meditación y relajación como el yoga. Así que mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de estos videos útiles y valiosos para tu vida. En los próximos días saldrá un video chévere, chido, bacán, del putas. Chao psicocracks.